Bienvenidos a su canal El Lector Agradecido. Desde hoy comenzaremos con una serie de reflexiones acerca de los signos de puntuación. Lo que quiero hacer hoy, en este especie de capítulo introductorio, es reflexionar acerca de que cuando uno tiene dudas de este tipo, dudas con los signos de puntuación, uno siempre tiende a estudiarlos todos juntos. O sea, tal vez así nos lo enseñaron en la escuela. La coma, el punto y coma, el punto y aparte, el punto y seguido, las comillas, los paréntesis, etc. Y eso era muy probable que nos lo dieran en una sola clase. Con lo cual, quedaban muchas vaguedades por ahí. Y sobre todo con un signo, el signo más ubicuo, el signo que más se usa, que es precisamente la coma. Pero bueno, ese era un problema más entre otros, porque surgía este del punto y bueno, la coma sirve cuando la cosa es corta y el punto y coma cuando la cosa es larga. Y ahí comienzan los problemas, puesto que cuando algo es corto y cuando es largo, ¿cuál es el momento en que podemos decirlo con precisión? Por supuesto, estamos en otra vaguedad más. Y sobre todo, cuando vamos encontrando en nuestro proceso de lectura, al inicio bastante obligadas y posteriormente, supongamos que somos lectores apasionados, leemos con pasión, vemos que entre unos autores y otros, más o menos duchos, vemos por ejemplo que donde nos dicen que debería ir una coma, alguien pone un punto y coma, donde unos pondrían un punto y coma y un punto, en fin. Hay párrafos que son muy largos y hay párrafos que son muy cortos. Y si tenemos en cuenta ahora esto de las redes sociales, donde a todo escritor para las redes sociales se le insiste, párrafos cortos, párrafos cortos. Entonces, mucha gente que está acostumbrada a la verborrea siente que como que le están poniendo freno. Pero, sin embargo, por ahí van las cosas, en esa insistencia en los párrafos cortos, por ahí van las cosas hacia la claridad, digo yo. Y además, para que tú escribas párrafos de esa extensión breves, es necesario que en la estructura interna de ese párrafo breve hay un signo que va a ser determinante. Y ese signo es precisamente la coma. Esa ubicua coma que en distintos manuales de ortografía nos dicen muchas veces que tiene hasta 19 usos. 19 usos, hay que memorizar 19 usos de la coma. No, la memoria en ese sentido no nos va a ayudar en nada. Tiene que haber, o por lo menos, ¿qué me trae a mí hoy aquí con ustedes? Es el hecho en algún momento yo me di cuenta de que la memoria en esto de la puntuación no sirve de nada. Tiene que haber algo más preciso. Yo busqué eso por necesidades expresivas de mi parte, informativas en un sentido y muy literarias en buena medida, en mayor medida, pero en el otro sentido. Y entonces yo dije, me concentré en la coma y quise precisar de tantos usos que se nos daban, cuáles eran los realmente relevantes, los que no podíamos dejar de eludir para escribir con claridad, claro, sencillo, de una manera bien coordinada. Yo, en particular, y en este sentido hablo como de una poética, me estoy dando cuenta, por esto de que en algún momento hemos hablado de Hemingway, y sobre todo de Capote hablando en un famoso prólogo, ese famoso prólogo de música para Camarón, que en algún momento de su proceso formativo, a solas, él pasaba horas determinando cuál era el tamaño de los párrafos, dónde iba la coma. Palabras más, palabras menos, eso era. Y eso me pasó a mí también, guardando las inconmensurables distancias. Eso a mí también me pasó. ¿Dónde va la coma? Con precisión. Yo determiné 3 usos. Y eso precisamente es lo que pienso discutir con ustedes en lo subsiguiente, en un proceso de varios videos que dedicaremos a esto. Por lo menos, en ese proceso de determinar esto, esos 3 usos que yo considero fundamentales para escribir con claridad, con precisión. Eso de la sencillez, bueno, tal vez no digo mucho porque mucha gente tiende a pensar que lo sencillo es poco profundo. Y no es así. Precisamente complicar las cosas es lo más fácil del mundo. Ser sencillo, ser claro, es lo más difícil. Eso nos lleva toda una vida. En ese proceso yo buscar claridad con esto de las comas, con los signos de puntuación, yo me encontré un libro de la colección Lexis 22, este libro,
Se llama Lexis 22, Gramática, Lengua, Estilo. O sea, un libro bastante amplio en su alcance, ¿no? Tal vez no lo noten acá, pero este libro para mí fue fundacional en ese sentido de la claridad. Por supuesto, a partir de este libro, antes de este libro yo había consultado muchas cosas. Y tenía algunas cosas claras, pero muchas oscuridades. Entre este libro y este otro que les muestro aquí, ¿Dónde va la coma? Un libro que por su título es muy sugerente. Hay unos cuantos libros, hay unos cuantos años, hay unos cuantos afanes, mucha escritura, mucha lectura de por medio. Entonces, tal parece que entre estos dos libros, y un libro como este, es que nos debe solucionar el problema. ¿Dónde va la coma? Aquí está. Bueno, yo leí uno y otro, leí este sobre todo, y también encontré, más que aprender algo nuevo, confirmar que no estaba yo equivocado en esos tres usos que quiero discutir con ustedes, que quiero ir revisando con ustedes. Encontré muchas cosas con las que no estoy de acuerdo, con todo el respeto que tengo para su autor, Fernando Ávila, un escritor colombiano, un periodista colombiano, que dice cosas muy luminosas, por supuesto. Pero esta lectura final me confirmó en que yo no estaba equivocado. Por otra parte, si bien yo no tengo toda la verdad, no pretendo tenerla en este sentido, estos tres usos que iremos discutiendo, la coma enumerativa, se los adelanto, la coma ya yo he hablado de esto, la coma enumerativa, lo que yo llamo la coma paréntesis, no lo van a encontrar así necesariamente en ningún libro de texto, y la coma circunstancial, que sí puede que la encuentren, pero no en el sentido que necesariamente yo lo voy a explicar. Pero bueno, en ese proceso de yo aprender esos tres usos, yo me doy cuenta que eso responde a una poética, ¿no? La palabra poética implica un credo literario. Tú aparte de que aprendes una serie de técnicas narrativas en función de captar lectores, también me he dado cuenta que esa manera particular de puntuar que tiene que ver con la sencillez, con las oraciones breves, también responde a las cosas que a mí me gustan a la hora de escribir. Ser claro, ser sencillo, ser enfático, pero también ir llevando al lector hacia lo que yo quiero, un efecto, en fin, una dosificación de datos, y eso tiene que ver precisamente con esos tres usos. Si bien es una poética, si bien responde a una poética, unas necesidades literarias, también pueden ser muy útiles a la hora de ser informativo, a la hora de informar, y esto está muy influido también por el lenguaje periodístico, que como ya se ha demostrado, lo han demostrado varios maestros insignes, Hemingway, Capote en lengua inglesa, ambos en lengua inglesa, y en lengua castellana, pues, el ineludible Gabriel García Márquez, el Gao, de quien hemos hablado y quien ha dado muestras en su quehacer literario trascendente, que ese periodismo, esos afanes periodísticos que él asumió de joven como novicio redactor, fueron determinantes en su carrera. Bueno, de esas cosas iremos hablando. Este es un introito de lo que pienso desarrollar con más detenimiento, con ejemplos concretos, en los videos que vienen. Pero parte de aquí, parte de una teoría sobre nuestra riquísima lengua castellana, ese idioma que compartimos con más de 700 millones de hablantes en el mundo, como lengua materna, como lengua asumida, como segunda. Entonces, a esa lengua tan compleja donde hay monumentos como el Quijote y 100 años de soledad, uno venido de España, la madre España, y otro surgió de la América hispana, esos dos monumentos literarios con esa misma lengua, allí nos vamos a concentrar para ser claros, sencillos y, ¿por qué no?, ganar más lectores. Nos seguimos viendo por aquí, los espero.